Levante sus manos y adore al Señor. Ríndase en su presencia en esta mañana. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo firme y fiel. Por su gracia y gran amor cambió mi vida. Para pedirte como siempre, Señor, tu ayuda, Dios, para poder, oh Dios, hablar tu palabra, Señor, la cual sabemos que es vida, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que en esta mañana tú vengas, Dios, y nos ayudes, nos asistas, Señor, ya que qué hombre puede pararse aquí, Señor, y por sí mismo, Señor, traer algo, Padre, sabiendo, Dios, que estoy parando en esta mañana, Señor, Padre, ante una porción de tu novia, la cual fue lavada por tu sangre, Señor, y la cual, Señor Jesús, Padre, ha venido para poder recibir una porción más de tu palabra, Señor. Quita el ser de mí, Señor, y ven tú y habla el corazón de cada uno de tus hijos, Padre.
Que tu palabra, Señor, venga, Señor, y que con libertad pueda salir y que tu pueblo también la pueda recibir, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Dios bendiga a cada uno de ustedes una vez más. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar la escritura que hemos estado leyendo en estos últimos sermones, el Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14. Para continuar con este temita que hemos titulado Dimensiones. Este es el sermón número 35 de esta serie. Deuteronomio 10:14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Tome su asiento. Aleluya. Quisiéramos continuar hablando, y estamos hablando de lo que es la sexta dimensión. Y bueno, como las otras dimensiones, esto es interesante también. Mire, estas cosas, si no fuera por el mensaje, ¿quién las conocería, verdad? Y bueno, yo estoy confiando que usted no pensará que estoy hablando algo fuera del mensaje, porque esto fue lo que el profeta trajo. Yo creo que si usted estudia algo se dará cuenta que estas son cosas que el hermano William Branham trajo, que reveló para nosotros. Antes, usted no importa si usted iba a la iglesia católica, metodista, pentecostal, presbiteriana, estas cosas usted no sabía que existían, aun cuando están en la Biblia, porque hemos visto que cada cosa que el profeta habló tiene un respaldo en la palabra del Señor. Ahora, mire, la última vez hablamos respecto a lo que fue el traslado de los santos del paraíso hacia la sexta dimensión. En eso nos quedamos, ¿verdad? Y en esta mañana voy a hablar ya desde el punto de vista del Nuevo Testamento, para ver una experiencia que tuvo el apóstol San Pablo, la cual se encuentra en 2 de Corintios, el capítulo 12. En lo que usted busque la escritura, porque quiero estarla estudiando paso a paso y ver lo importante que esta escritura representa para este tema del cual estamos hablando. 2 de Corintios, el capítulo 12. En el verso 2, 2 de Corintios 12:2. El apóstol Pablo, mire, antes de seguir con esta escritura, en lo que usted lo encuentra, si usted lee cuidadosamente aquí en 2 de Corintios, pero el capítulo 10 y 11, después sigue el capítulo 12, que es del cual vamos a estar hablando en esta mañana. Pablo tiene un motivo por el cual menciona esto. Mire, si usted lee detenidamente el capítulo 10 y el capítulo 11 de 2 de Corintios, usted va a encontrar que el motivo por el cual Pablo escribió esto es debido a que él estaba defendiendo su ministerio apostólico. Bueno, defendiéndolo ¿de qué? ¿Y por qué? Mire, quizá como en cada edad había competencia entre el ministerio para poder posicionarse principalmente entre apóstoles. El apóstol Pablo usa unas palabras muy duras porque les llama falsos apóstoles. Por otro lado les llama obreros fraudulentos, y por otro lado también les llama que se transfiguran. Esto usted lo puede encontrar en el capítulo anterior. Ahora, ¿por qué Pablo les está llamando de esa manera? Mire, él dedica dos capítulos completos, 2 de Corintios 10 y 2 de Corintios 11, para defender su posición. Ahora, parecía que Pablo no tenía por qué hacer esto. El profeta de Dios dijo que el ministerio de Pablo era mayor que el de los otros 11 puestos juntos. Él no tenía que hacer eso. Pero la razón que lo hace es por estas cosas que estaban sucediendo. Ahora bien, y es posible que estaban intentando posicionarse agregando un elemento más, que es a donde voy a entrar, y es el tener revelaciones de parte de Dios. Miren, en una ocasión los corintios trataron de impresionarlo y decir: Pablo, nosotros hablamos en lenguas. Dijo: ¿y eso qué? Yo hablo más que todos ustedes. Aquí el apóstol Pablo, por eso comienza
comienza él diciendo en 2 de Corintios 12, dice, y en cuanto a las revelaciones. O sea, mire, esto es algo importante, porque yo creo que era lo que ellos estaban tratando de hacer. Bueno, por la manera en que yo leo que Pablo escribe estas dos epístolas anteriores los dos capítulos 10 y 11, si usted no los ha leído, léalos detenidamente en su casa y se dará cuenta de por qué Pablo llega al capítulo 12 con una actitud distinta. Ahora, mire, hay una versión de la Biblia donde leemos 2 de Corintios 12:1. Esto no se va a parecer quizá a lo que usted está leyendo, porque es otra traducción. Dice, si hay que seguir presumiendo. Ahora, ¿cómo Pablo va a presumir de algo? Si hay que seguir presumiendo, aunque me parezca totalmente inútil, pasaré a las visiones y revelaciones que me concedió el Señor. En otras palabras, les está diciendo, si ustedes están tratando de impresionarme con alguna revelación o con alguna visión que han tenido, permítanme decirles. Sí, amén, amén. Y el apóstol Pablo está diciendo que esto él lo guardó durante 14 años. Sí, Señor. Y entonces, cuando él comienza a revelar eso, y mire todas las cosas, yo no quiero decir yo no sé, pero si esas situaciones no hubieran venido en el tiempo del apóstol Pablo, es probable que él ni siquiera hubiese mencionado esto de 2 de Corintios 12, y por lo tanto usted y yo no lo supiéramos. Pero todo está dentro del propósito de Dios, todo obró para bien, para Pablo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 12, el verso 2? Conozco a un hombre en Cristo, o sea, un cristiano. Aleluya. Ahora, mire, ¿por qué Pablo aquí cuando habla en 2 de Corintios 12:2, él habla en tercera persona? ¿Sí sabe a lo que me refiero? ¿Cuál es la primera persona? Yo, la segunda es tú, la tercera es él. Amén. ¿Por qué Pablo no está diciendo fui yo? Pero él está diciendo, por si ustedes no lo sabían, yo conozco a un cristiano, Aleluya. el cual dice que hace 14 años. Ahora, esa es la razón que cuando Pablo habla de esta maravillosa experiencia, habla en tercera persona y no dice yo, sino que dice conozco un hombre, que obviamente Pablo se estaba refiriendo a él mismo. Así es, Señor. Porque hay gente que piensa que Pablo le estaba dando el crédito a otra persona. No era él dándole el crédito a otra persona, era el mismo quien había tenido esta experiencia que él está a punto de contarnos. Amén, así es. Y luego dice que hace 14 años. Bueno, ¿por qué Pablo tardó tanto tiempo para decir en público esta experiencia que él había tenido? Miren, yo estudiando un poquito, desde luego hay cosas, y esto también el profeta no lo dijo, tratando de calcular las fechas, porque aquí Pablo menciona una fecha y dice 14 años atrás, algo sucedido. Tratando de buscar, desde luego no todos los teólogos se ponen de acuerdo en la fecha, pero la fecha más aproximada que Pablo habla de esto, dice que más o menos esta epístola fue escrita entre los años 55 y 57 después de Cristo. O sea, Pablo, esta experiencia de la cual él habla, o más bien cuando él escribió esta epístola, la escribió entre los años 55 y 57 después de Cristo. Ahora miren, cada escritura tiene una razón de ser y por qué fue dicha. Si a 55 o 57 le quitamos 14 años, porque Pablo está hablando y dice que esta experiencia, dijo, yo la tuve hace 14 años. Entonces, ¿a qué fecha nos lleva? Nos lleva más o menos al año 41 o 43 después de Cristo. Cuando usted dice, ¿y qué tiene que ver las fechas? Mire, cada cosa que el Señor dice en su palabra tiene un propósito. El apóstol Pablo primeramente está diciendo, conozco a este hombre, es un cristiano. Él no estaba apuntando su... Ahora mire, hablando de lo que él comienza a decir aquí, dijo, si en algo voy a presumir, está bien, lo voy a hacer.
Quizá alguien le hubiera citado la escritura, como a veces se cita, que te alabe el extraño y no tu boca. Pero él tenía un motivo por el cual hacerlo. Ahora, Pablo, si esto fue más o menos entre estos años, esta fecha nos lleva al libro de los Hechos. Porque ese libro de los Hechos es parte de la historia de la iglesia primitiva. Desde el momento en que Jesús es llevado al cielo, termina con Pablo estando en Roma. ¿Cómo le llaman aquí en México? ¿Cómo le llaman eso? Cuando no tiene una persona, sino que la tienen en una casa. ¿Cómo le llaman? Arraigo. Es como si Pablo estuviera en un arraigo, porque él podía estar libre, pero estaba siendo vigilado de todas maneras. Ahí termina el libro de los Hechos. Pero entonces, escuchen, Pablo, si uno se regresa más o menos a esta fecha, ¿dónde estaba Pablo? ¿Y qué sucedió? ¿Por qué? El profeta, la cual él la pone, ¿por qué? El profeta nos dice que a Pablo se le fue prohibido. ¿Por quién? Porque se lo prohibió el Espíritu Santo. Ustedes no regresemos a la fecha. Si esto él lo escribió más o menos entre los años 55 y 57, entonces quiere decir que esta experiencia que tuvo Pablo, si fue 14 años antes, debe haber sido más o menos entre el año 41 y 43. Pero ¿qué estaba sucediendo en la vida de Pablo en el año 41 al 43? Miren, investigando más o menos en la cronología bíblica, aparentemente, y digo aparentemente, y ahorita lo voy a explicar, esto cuadraría con una experiencia que tuvo Pablo en el templo mientras oraba. Vaya a Hechos 22, 17. Aleluya. Hechos 22, 17. Amén. Ok. Miren, en Hechos 22, 17, el apóstol Pablo está diciendo algo importante. Dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, miren, en la versión antigua dice, fui arrebatado fuera de mí. ¿Cómo dice la versión 60? Que él tuvo un éxtasis. Miren, voy a decir algo aquí que es muy importante, porque si 14 años nos regresa más o menos a esta fecha, Hechos 22, 17 sucedió más o menos en esa fecha. Yo he tratado de investigar a dónde me llevaba esta fecha en la experiencia de la vida de Pablo. Pudiera haber sido incluso en su camino rumbo a Damasco, pudiera haber sido en cualquier tiempo, pero más o menos es esta fecha donde nos lleva. Ahora, aquí la palabra que se usa en el griego es éxtasis con K. La Biblia versión antigua dice, fui arrebatado fuera de mí. En el griego es esta. Que realmente se parece mucho a la palabra que tenemos en español. En inglés dice trance. O sea, el apóstol Pablo, mientras estaba en el templo, si ustedes ven los versículos siguientes, bueno, ahí en Hechos 22, 17 dice que él entró en un éxtasis. Bueno, pero ¿qué es un éxtasis? Mire, un diccionario bíblico nos dice que es un arrebato de la mente fuera de su cuerpo normal. Un arrebato de la mente fuera de su cuerpo normal. También dice que es un estado mental en el cual los sentidos son parcial o totalmente suspendidos y la persona está inconsciente del ambiente mientras contempla algún objeto extraordinario. Miren, tomemos la experiencia de William Branham. Viene a mi mente. En una ocasión, él iba con su esposa, salieron de ahí de Jeffersonville, iban a un cierto lugar y entonces iban caminando por una zona montañosa. Usted sabe que en una zona montañosa usted debe encontrar muchas curvas. Él iba con su esposa de lado y él iba manejando el auto. Entonces, mire, esto es tremendo. Él iba manejando el auto y de pronto una visión viene a él. Ahora, él no pedía visiones. El Señor se las daba soberanamente.
Y cuando él le daba una visión, se la daba con algún propósito, porque Dios no pierde su tiempo, ni hace cosas al azar. Entonces, él iba manejando, y entonces, de pronto, él estaba en los Estados Unidos de Norteamérica. Él es transportado en aquella visión a un lugar de África. ¿Qué estaba sucediendo en ese lugar de África? Ahora recuerden, es como si usted está está viendo el tramo de alguna película, y a veces una escena puede durar de diferente tiempo dependiendo de lo largo de la escena. Él de pronto ve un ferrocarril circulando, ve que el ferrocarril se detiene, ve que de ese ferrocarril desciende un hombre llamado Fred Wadsworth, y ve que al descender Fred Wadsworth pisa mal y cae, y entonces ve un montón de gente arremolinándose ahí, y entonces lo llevan en una ambulancia al hospital. Ahora, yo le estoy a usted narrando en un minuto lo que sucedió, pero piense usted, él está viendo esa escena, pero resulta que no está en la comodidad de su hogar, no está en su cama, no está sentado en la mesa, sino que va manejando. Y entonces, mientras él va manejando, sus manos en el volante, su pie en el acelerador y quizá el otro en el clutch o en el freno, resulta que esa escena está sucediendo delante de él. Y no va por una carretera, usted sabe que esté recta, sino es una zona montañosa llena de curvas. En lo que él está manejando, todas esas cosas están aconteciendo. Si una persona regular va manejando en una zona de curvas y se distrae, lo más seguro es que se va a ir al voladero. Pero con él, ¿por qué no sucedió? Ahora, su esposa que iba a su lado, cuando voltea, se da cuenta que él tiene la vista fija en alguna parte, en alguna escena, en otro lugar. Y como cualquier persona, usted sabe, por ejemplo, si usted va manejando y entonces va pestañeando, se va durmiendo, bueno, la persona que va a su lado por su seguridad, usted sabe, lo sacó y dice, oye, fíjate, vamos a chocar. Pero resulta que aquí era el Espíritu Santo el que tenía el control del vehículo. De tal manera que él estuvo 15 minutos viendo el desarrollo de esta visión en una zona de curvas. Y fue hasta que su esposa lo nota. No que él no fuera, usted no que dejó al volante a ver a dónde se iba el auto, él lo iba manejando. Pero su vista estaba fija en algún otro lugar, en un escenario distinto. Cuando su esposa lo ve, lo sacude. Y es cuando él regresa al mundo real en el cual él iba, el cual era en esa zona montañosa. Eso es lo que es un éxtasis. Le pongo ese ejemplo para que lo podamos entender. Ahora Pablo, dice la Biblia que él estaba en el templo. Y entonces vino un éxtasis en él, ¿cómo le dije que dice en inglés? Un trance. O como dice la versión antigua, fue arrebatado fuera de él. Y entonces, escuche, si usted lee los siguientes versículos, Hechos 22, 18 y 19, la Biblia dice que en este éxtasis le aparece el Señor Jesús y le dice, le instruye que salga rápidamente de Jerusalén debido a que le habían rechazado a Jesús y que él sería enviado a los gentiles. Ahora, aquí el apóstol Pablo es específico en decir cuando él vio este éxtasis, tuvo este éxtasis o este trance o esta visión. Él no habla de ser transportado a otro lugar, él habla de que el Señor Jesucristo le apareció para instruirle. Mire, esa misma palabra es la que se usa en el capítulo 10 de los Hechos. El capítulo 10, el versículo 10. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de Pedro. Cuando él subió a la hora nona a orar, y entonces dice la Biblia que mientras él, más bien era la hora sexta, que eran las 12 del día, cuando él subió a orar al techado de la casa, entonces dice que tuvo hambre y quiso comer, pero mientras esto sucedía, ahí dice la Biblia en Hechos 10:10,
pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. Ahora, aquí en Lucas, el escritor del libro de los Hechos, narrando lo que le sucedió a Pedro. ¿Qué fue lo que le sucedió? Un éxtasis, esta misma palabra. ¿Y qué es lo que pasa? Pedro comienza a ver que un lienzo baja del cielo con diferentes tipos de animales para comer. Quizá había conejos, quizá había puercos, quizá había distintos tipos de animales. Cuando Pedro los ve, él dice: Señor, tú sabes que yo soy judío y yo nunca he comido una cosa que sea inmunda, porque la ley me lo prohíbe. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Mira, Pedro, lo que yo santifiqué tú no lo llames inmundo. Ahora, esa visión era simbólica, porque en ese mismo capítulo, antes Dios estaba tratando con un gentil. ¿Cuántos saben el nombre del gentil? Cornelio. Y Cornelio, al ser un gentil, para los judíos era inmundo. El Señor trata con él. Y entonces dice la Biblia que él tuvo una visión, y en esa visión le dijo que él había hallado gracia delante de Dios. Así lo dice en Hechos, el capítulo 10, el verso 2 dice: pío y temeroso de Dios con toda su casa, que había hecho muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Miren, me recuerda, es lo que el profeta dijo cuando dice que había hecho muchas limosnas. El profeta dice, ¿cuántos saben lo que dice el hermano Branham de esta escritura? Había ayudado a construir iglesias. Aleluya. Eso es lo que dice el hermano Branham. Esto me recuerda, cuando la Biblia habla, ustedes lo han leído en Mateo, pero Lucas agrega algo más. Cuando Mateo habla de aquel hombre que tenía aquel centurión romano, que su siervo estaba enfermo. ¿Ha leído esa escritura? Donde el centurión le dice a Jesús: Señor, yo no soy digno que vengas bajo mi techado, pero di la palabra. La Biblia dice, eso es lo que dice Mateo. En Lucas le agrega algo más y dice que los mismos judíos intercedieron por él, por un gentil, diciéndole a Jesús: mira, porque él nos ha ayudado a construir sinagogas. ¿Usted ha leído esa parte en Lucas? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces Cornelio, siendo un gentil, el Señor comienza a tratar con él. Por eso, mire, el profeta dijo que Dios siempre obra en ambos extremos. Una vez un hermano, un respetado amigo mío, vino para tratar de involucrarme en algo y dijo: es que el Señor me dijo, y yo, ¿a qué está involucrado usted? Le dije: está bien, yo no dudo que su misión o su sueño ha sido correcto. Le dije: pero el profeta a mí me enseñó que Dios obra en ambos extremos. Si el Señor trató con usted sobre este asunto, deje que lo haga conmigo. Eso es lo que el profeta dijo. Ahora, entonces, mientras Pedro estaba en eso, entonces él vio una visión, y entonces él vio aquellos animales que a él se le era prohibido comer. Pero no se trataba en sí de que él comiera de aquello que estaba ahí. El Señor lo estaba preparando para que él no tuviera algún prejuicio al ir en un judío y visitar a un gentil y darle las buenas nuevas de salvación. Porque los judíos de todas maneras eran muy escrupulosos. Y Pedro, en Hechos 11:15, en Hechos 10:10, es Lucas hablando respecto a la experiencia. En Hechos 11:15 es Pedro mismo ahora relatando esa misma experiencia. Dice: y estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en rapto de entendimiento una visión, un vaso, como un gran lienzo que descendía por los 4 cabos era bajado del cielo y venía hasta mí. Ahora, en la escritura de Hechos 22 y en la de Hechos 10 y Hechos 11 se usa esta misma palabra, éxtasis, que es una visión. Ahora, regresando al punto de Pablo, si Pablo dice que hacía 14 años que él había tenido esta experiencia y que no la había dicho en público hasta ese tiempo, eso nos lleva más o menos al tiempo que Pablo tuvo la visión en el templo. Pero resulta que en esa visión Pablo dice enfáticamente lo que el Señor Jesucristo le dijo. Amén.
¿Y qué fue lo que le dijo? Mira, Pablo, vete inmediatamente de Jerusalén, porque los judíos ya no quieren tu mensaje, yo te voy a enviar a los gentiles. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta aclaración? Mire, porque en 2 de Corintios 12, siguiendo los versículos, Pablo dice 2 veces que él no estaba seguro. Si usted nota, el apóstol Pablo usa la palabra, dice, voy a regresar a 2 de Corintios 12, 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y en el versículo 3 dice, conozco a tal hombre, y vuelve a repetir lo mismo Pablo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Mire, aquí hay dos palabras que Pablo repite en el verso 2 y en el verso 4, que son las palabras arrebatado. ¿Es verdad? Ahora, entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que él no estaba seguro si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo? Miren, en estos días, este próximo 8 de mayo, va a ser un aniversario más que William Branham fue arrebatado más allá de la cortina del tiempo. El próximo 8 de mayo. Cuando él fue arrebatado, más allá, él en muchas ocasiones dijo que era una visión. Para hoy en día nosotros es muy común leer eso, pero se necesita haber tenido la misma experiencia que tuvo Pablo y que tuvo el hermano Branham para saber de lo que ellos estaban hablando. Fíjense, Pablo dice, él menciona dos cosas. Yo fui arrebatado. De una cosa no tengo la certeza. Si yo fui arrebatado fuera del cuerpo, ¿de cuál cuerpo? De este cuerpo físico. Ahora miren, esto es, para mí es impresionante. Cómo Pablo, de pronto, usted sabe lo que es la palabra arrebatado. Y de pronto Pablo comienza a ver que su propio cuerpo, ahora yo no sé en qué circunstancia haya estado Pablo, acostado, sentado, no sé. Pero piensen esto. De pronto algo le sucede a Pablo que es arrebatado, y él dice, ahora, ¿por qué dijo si es en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé? Porque él no se veía a sí mismo como un espíritu, él veía aquel cuerpo de Pablo en algún lugar en el cual estaba, y de pronto él, la esencia de Pablo, el espíritu de Pablo estaba en otro lugar completamente distinto. Eso fue lo que le sucedió a William Branham. Él estaba de esta manera, con sus brazos acostados en la cama, aquel domingo por la mañana, y él comenzó a pensar que ella tenía en 1960 tenía 51 años, y él pensaba que no había hecho nada por el Señor, hermano, no había hecho nada. Pero él sí se sentía que no había hecho nada por el Señor. Y entonces, usted sabe, eso comenzó a pensar en José, y dijo, bueno, quizá José va a estar enfermo. Y entonces vino a su mente una canción, un canto que dice, estoy tan nostálgico, quisiera ver a Jesús. Y entonces una voz, y algo de él le dijo, William Branham, ya no eres un joven, ya tienes 51 años. Y entonces dijo, es verdad, quizá uno de estos días yo voy a dejar la tierra como cualquier otro mortal. Y la voz le dice, ¿te gustaría saber qué hay más allá de la cortina del tiempo? Dijo el profeta, eso me ayudaría mucho. Y así, en menos de un chasquido de un dedo, de pronto él pasa exactamente por la misma experiencia de Pablo. ¿Qué dice Pablo que le sucedió? Fue arrebatado. William Branham de pronto ve su cuerpo, y miren, como hemos dicho, el hermano Bisco dice, ahora yo sé que esto usted lo puede tomar o no lo puede tomar. Pero el hermano Ed Biscott dice que una vez él estaba platicando con el profeta de Dios respecto a eso. Mire, yo siempre me preguntaba, porque a veces uno se imagina el cielo allá en el infinito, que ni con el telescopio más potente uno puede saber dónde está. Pero cuando el profeta de Dios le narra esa experiencia, el hermano Ed Biscott le dijo, hermano Ed,
Porque si usted lee los sermones, el profeta dice que él estaba viendo su cuerpo en la cama. ¿Lo ha leído? Y entonces, ¿cómo podía suceder que William Branham está viendo su cuerpo y entonces de pronto se encuentra en un lugar totalmente distinto a lo terreno? De lo terrenal es subido a lo sublime. Bueno, pero ¿a qué distancia estaba su cuerpo? Él dijo que no estaba a más de 20 pies de él. ¿Cuántos son 20 pies? Son 6 metros. Es menos de la distancia que tiene, o quizá la distancia que hay donde termina una columna y termina la otra. Así. Es como yo estoy viendo a la hermana, o estar viendo a Juanito, o al hermano que está ahí, o quizá al hermano Humberto, a esa distancia. ¿Qué cosa? A esa distancia el profeta de Dios estaba viendo su propio cuerpo, pero al mismo tiempo estaba en otro lugar. Él sabía que estaba en otro lugar porque estaba viendo un escenario distinto. Estaba viendo a millones de personas corriendo hacia él, abrazándole y diciendo: nuestro precioso hermano. Ahora, ¿cómo él podía explicar eso, hermano? ¿Qué persona que hubiera tenido esa experiencia, cómo la puede explicar? ¿Cómo podía William Branham decir: pues yo no sé si estaba en mi cuerpo, porque yo veía que tenía un cuerpo, pero resulta que yo estaba viendo mi propio cuerpo en la cama? ¿Cómo está eso? Era exactamente lo que Pablo estaba tratando de decirnos cuando él dice: si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, pero hay una cosa que aquí tengo la certeza: Dios sabe realmente qué fue lo que sucedió. Ahora, eso es maravilloso, ¿no cree usted? Ahora, para mucha gente en su tiempo, era difícil aceptar que el hermano Branham hubiera sido arrebatado. Y después vamos a ver donde ellos le dijeron: hermano Branham, su visión, porque así le llamaron, la gente le costaba trabajo digerir que había sido una traslación. Su visión estaba muy bien. Cuando hay millones de personas que van y lo abrazan y le dicen: mi precioso hermano. Cuando usted ve a su propia esposa, joven, Hope, pero antes de eso ella había visto a su hija, a Sharon Rose. Esto está maravilloso, hermano Branham. Solamente siempre hay un quiebre, ¿sabe qué? Y Dios hace esas cosas con un propósito. Siempre hay un quiebre en la gente. Todo estaba maravilloso, hermano Branham, hasta que usted dice que mientras estaba con sus manos así, de pronto ve algo y ve que un perro le está lamiendo la mano. ¿Eso lo dijo él? ¿Quién era ese perro? ¿Sabe usted? Fritz. Bueno, me alegra que haya alguien que le pensara. Pero no solamente eso, sino de pronto escuchó un relinchido y sintió la cabeza de un caballo aquí sobre el hombro. ¿Alguno de ustedes de pura casualidad sabe quién era ese caballo? Prince, el príncipe. Entonces le dijeron: hermano Branham, su visión estaba completamente maravillosa, hasta que usted menciona que hay perros y hay caballos en el cielo. Y ellos, aparentemente muy escriturales, le dijeron: en el cielo no hay perros ni caballos. ¿Cómo podía el profeta de Dios contestar ante eso? Le dijo: hermano, ¿me quiere decir de dónde vinieron los caballos que vinieron por Elías? ¿De dónde? Del cielo. Entonces, ¿en el cielo hay caballos o no hay caballos? En Apocalipsis 19 habla de un jinete que viene sobre un caballo blanco y que las huestes del cielo le siguen montados en caballos blancos. Entonces, ¿hay caballos en el cielo o no hay? Pero la mente estrecha de la gente, no la mente estrecha de la incredulidad de la gente para aceptar la palabra de Dios. ¿Ve? Ahora, entonces, gloria. Para mucha gente, por eso ellos, y miren, a veces el hermano Branham condescendía. Él, porque él fue testigo, él tuvo esa experiencia, él no leyó en el periódico,
no lo escuchó en la cinta como usted y yo lo hacemos. Aunque la revista de la voz de los hombres de negocios del Evangelio completo lo publicaron, él no lo leyó allí. Lo que leyó era algo de una experiencia que él había narrado. Él tenía la certeza que algo le había sucedido a él, que aquella mañana algo le sucedió. Por eso al final dijo: desde entonces yo ya no he sido el mismo hermano Branham. Amén. Yo le aseguro que Pablo, después de esa experiencia que tuvo más o menos en esa fecha, Pablo no pudo ni debió haber sido el mismo Pablo. Algo había sucedido con él. Él había ido a un lugar en el cual prácticamente ningún otro ser humano había tenido esa oportunidad de ir mientras estaba aquí en la tierra. Ahora, miren, la gente era un poquito difícil aceptar que el hermano Branham fuera arrebatado, pero miren, lo aclaró en el mensaje, uno más grande que Salomón está aquí, predicado el 12 de abril del 61, en el párrafo 118, dice: ¿alguna vez leyeron el pequeño testimonio de los hombres cristianos de negocio? La pequeña traslación de visión que tuve la otra noche. Entonces, ¿qué fue? Traslación. En el sermón fue predicado el 13 de agosto del 61. ¿Recuerdan ustedes la visión que tuve no hace mucho tiempo, o la pequeña traslación? Y fui a ese lugar y vi a esa gente. Aleluya. Ahora, como decíamos, lo que Pablo tuvo en el templo fue una visión, pero la experiencia que tuvo donde él fue arrebatado, según sus propias palabras, fue una traslación. Es exactamente la misma experiencia que tuvo William Branham. Amén. Ahora, ¿por qué Pablo dice que no estaba seguro si fuera el cuerpo o fuera del cuerpo? Porque tal vez él podía ver su propio cuerpo mientras estaba, él llamó, en el tercer cielo. Aquí vamos a entrar a lo siguiente. El profeta de Dios nos dijo que hay 7 dimensiones. Y hasta donde las hemos estudiado, bueno, ahorita estamos en la 6ª. Cada una de estas definiciones yo no las saqué de mi imaginación. Esto es lo que el profeta dijo que había. Ya lo vimos. La primera dimensión es luz, la segunda materia, la tercera tiempo, la cuarta son voces, imágenes, enfermedades, demonios. En esta quinta dimensión, los únicos que están son los perdidos y Satanás. Usted dice: ¿Satanás está encarcelado o estaba encarcelado? No, la Biblia dice que él tenía la llave. Eso es lo que la Biblia dice. En la 6ª dimensión, que es la que estamos hablando, es el lugar de los redimidos. Ahorita estamos estudiando apenas el lugar. Después vamos a ver, de acuerdo a lo que el profeta dice y lo que la Biblia dice, qué es lo que contiene este lugar. Amén. Y la 7ª dimensión es el altar o el trono, altar y trono de Dios. Después vamos a ver cuándo es un altar y cuándo es trono. Ahora, nosotros, esto ya lo sabemos. Miren, le voy a decir esto, porque el profeta, cuando habla del tercer cielo, él dice esto, él como que, y ahorita voy a traer una cita del mensaje. El hermano Branham dijo: bueno, si yo comparo mi experiencia donde fui al primer cielo, dijo él, ¿cuánto más no será la experiencia de Pablo que fue al tercer cielo? Aleluya. Ustedes se lo van a encontrar en los folletos. También el profeta habla algo que los judíos creen, que las 3 dimensiones, o que el tercer cielo, o que uno se refiere a las nubes, otra al medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero nosotros queremos acercarlo a lo que el profeta dijo. ¿Está bien? Miren, ¿por qué el apóstol Pablo no les llamó dimensiones? Porque esa palabra no era común en su día. Él dijo que fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo. Nosotros tenemos la primera dimensión, que es luz, materia y tiempo. Pablo no era un científico, ni era un estudioso de las cosas naturales. Él era un siervo de Dios. De tal manera que Pablo omite estas 3 dimensiones, primera, segunda y tercera. Escuchen. Pablo omite en su contabilidad, porque él habla, ¿cuál cielo fue? Tercero. Pablo, cuando él narra esto, él omite estas 3 dimensiones y comienza a contar a partir de aquí. Amén. Primer cielo, segundo cielo. Usted dice la región de los perdidos son cielos. ¿Qué dijo el hermano Branham que son dimensiones? Y cielos.
Al profeta de Dios le preguntaron que si hay más de un cielo, ¿y qué dijo él? Que claro que sí. Entonces, él comienza a contabilizar a partir de aquí. Estas tres él las omite: luz, materia y tiempo. Y comienza a contabilizar a partir de aquí: primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. ¿A dónde nos lleva el tercer cielo? A la sexta dimensión. Amén. ¿Es verdad? Ahora mire, para poder tener la certeza de eso, que mire, bueno, el primero que tengo que estar convencido soy yo, y a veces tratar de convencerlo a usted, pero no convencerlo con mis argumentos, convencerlo con lo que el profeta dijo. ¿Sí? ¿Cómo podemos tener la certeza que a donde fue Pablo, cuando él dice que fue al tercer cielo, fue exactamente al mismo lugar que fue William Branham? ¿Cómo podemos saberlo? Porque lo dijo el profeta. En Apocalipsis capítulo 4, parte 1, párrafo 123, dice el hermano Branham: lo que Pablo vio, refiriéndose a esa escritura de 2 de Corintios 12, lo que Pablo vio, se le prohibió hablar sobre eso. Amén. Ahora, si a Pablo se le prohibió hablar, él cuando lo habló tuvieron que haber sido las circunstancias. Por eso, mire, yo puse el antecedente por qué Pablo llega a 1 de Corintios 12. Amén, amén. Porque él dice: espérense, hermanos, así que si se trata de experiencia, permítanme. Yo voy a decirles algo que no lo he dicho en 14 años. Aquí está. Amén, amén. ¿Quién de ustedes con certeza y delante de Dios puede decir que ha tenido la misma experiencia? Yo le aseguro que todos esos individuos callaron la boca. Ahora Pablo desde un principio pudiera haber dicho: miren, hermanos, qué tremendo, para tratar de impresionar al pueblo, pero no. Lo dejó hasta el momento en que él sabía que tenía que sacarlo. Ahora, lo que Pablo vio, se le prohibió hablar sobre eso o de sacárselo al público. Oh, hermano, no creo que él podía hacerlo. Y aquí está lo que el profeta dice: mire, el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene entendimiento, entienda. Oh, hermano, no creo que él podía hacerlo. Y lo dice el profeta: pues un viajecito que tomé un día, nunca lo he podido olvidar y jamás lo olvidaré. ¿Por qué William Branham está hablando de la experiencia de Pablo cuando va al tercer cielo y luego él mismo acomoda ahí su experiencia? Estas no son palabras mías, son palabras de él. Esto quiere decir que tanto Pablo como William Branham fueron exactamente al mismo sitio. Mire, y bueno, yo, usted sabe, a veces uno lee cosas y para mucha gente es más, piensan que eso que Pablo dijo ni es cierto para comenzar. Y hay otros que dicen que no pudo ir al cielo porque, si usted nota, 2 de Corintios 12, él dice: donde oyó. Así dice. Lea su Biblia para que sepa que estoy citando la verdad. Ayúdenme, ¿dónde oyó qué? Inefables, indecibles. Entonces la gente dice: ya ve, él no vio nada, él solamente oyó. Bueno, vayamos a otra escritura. Miren, vamos a ir a 1 de Corintios. Antes de continuar, lo que Pablo mismo primeramente llama tercer cielo, después él mismo lo llama paraíso. Así dice la Biblia, 2 veces lo dice: paraíso. Nosotros, de acuerdo al estudio que hemos tenido estas dimensiones, sabemos lo que era el paraíso. ¿Qué era el paraíso? El lugar de los redimidos, el lugar que funcionó hasta que la sangre de Jesús fue derramada. ¿Es verdad? El paraíso no es como se dice, es donde estaban condenados los santos del Antiguo Testamento. No, el paraíso era un lugar de reposo. El apóstol Pablo usa una palabra que para nosotros ya es más familiar. ¿Cuál es? La palabra paraíso. Ahora,
Primero Pablo lo llama tercer cielo y después lo llama el paraíso. Y quiero aclararle algo. No es que fueran dos sitios distintos. Es el mismo sitio. Porque Pablo no fue a los dos lugares distintos. Primero uno, como dicen los teólogos, es que primero fue al paraíso, después al tercer cielo. No, es exactamente la misma cosa. A este. Aquí es a donde fue Pablo. Aquí es exactamente a donde fue William Branham. Ahora miren qué cosa. Pablo lo llamó el paraíso, pero ya no era el paraíso en el sentido como era en el Antiguo Testamento. Porque Pablo fue a ese lugar después que la sangre de Jesucristo había sido derramada. Mire qué cosa. ¿Qué le debió de haber sucedido a Pablo? Porque mire, yo creo que esto es, a menos que alguien me pruebe lo contrario, yo creo que esto es un paralelo perfecto entre Pablo y William Branham. Cuando el hermano Branham va más allá de la cortina del tiempo, él se queda asombrado ante la multitud. Para eso había un ángel que le estaba instruyendo, porque él estaba en un sitio completamente desconocido. Como cuando usted va a un museo, usted no aprecia realmente lo que está viendo hasta que hay un guía que le explica. Por ejemplo, yo cuando estuve en el huerto de Getsemaní, ahí donde está la tumba de Jesús, uno ve y dice, mire, es que aquí es donde estaba la tumba de José de Arimatea, y etcétera, etcétera. Ahí a 50 metros está el Calvario. Pero hasta que un guía le explica a uno exactamente las cosas y se las trae a la Biblia, entonces es cuando usted puede entender y apreciar el valor de esos lugares. El hermano Branham tenía un ángel que le estaba instruyendo. William Branham, de pronto tú puedes ver tu cuerpo allá a 6 metros y de pronto ves que estás en otro cuerpo. Ves a millones, tanto de hombres y mujeres, que vienen y te abrazan. Pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué no lo has notado, William Branham? Que aun cuando mujeres te están abrazando, tú no sientes ninguna sensación humana. ¿Lo dijo? Entonces, quizá él dijo, bueno, ¿en qué clase de cuerpo? Porque mire, usted dice, hermano, por eso que necesita ser un pecador. No, señor, el hermano Branham dijo, cualquier hombre y mujer, él usa esta palabra, que tiene sangre roja. Todos tenemos sangre roja, hermano. Que no le digan que alguien tiene sangre azul, no es cierto. Esa expresión del hermano Branham dice, cada hombre que es saludable, dijo, no puede tener contacto físico con una mujer sin tener una sensación. Lo dijo el hermano Branham. Cuando hablamos de misterio matrimonial, yo le leí el extracto. De pronto mujeres lo están abrazando y no tienen ninguna sensación. Pues sí, tengo un cuerpo, pero ¿qué pasó? Al mismo tiempo veo mi cuerpo viejo ahí en la cama. El ángel le comienza a instruir. Pero entonces, él, cuando ve esa multitud de gente que vienen hacia él, le pregunta, oye, ¿todos estos son Branham? Quizá desde mi tatarabuelo. Le dijo al ángel, no, esos son tus convertidos. O sea, los que él vio fueron los convertidos que salimos bajo su ministerio. Por eso el apóstol Pedro dijo en el libro de los Hechos, vosotros sois los hijos de los profetas. Yo no estoy avergonzado en esta mañana de decir que soy hijo del profeta. Y hay gente que es religiosa y dice, no, hermano, yo soy hijo de Dios. Sí, será lo que usted quiera hacer, pero la Biblia, el apóstol Pablo dijo, ustedes son los hijos de los profetas. Esos fueron los que él vio. En 1960 tendrían millones de convertidos. El mensaje apenas estaba comenzando a salir. Sin duda alguna que él vio la representación de cada uno de nosotros, vio aquella teofanía, que corrimos hacia él y que le dijimos, mi precioso hermano. Por eso el ángel le dio esta garantía. No fue él, dijo, yo te garantizo esto, que todos los que te amaron y todos los que tú amaste, yo te los doy. Que alguien venga y me diga algo distinto a eso y que se apoye en la Biblia. Él tuvo esa experiencia.
Pablo, regresémonos 2000 años atrás, cuando él llega a aquel lugar, quizá, escuche, porque el profeta no dijo haber visto a los pentecostales, ni a los wesleyanos, ni a los luteranos, ni a los de Pablo mismo. Él vio a los convertidos de su propia generación. Pablo, cuando llega, quizá vio a algunos de los mártires de su propia generación, quizá vio gente que después habrían de venir bajo su ministerio, vio sus teofanías ahí, quizá vio la teofanía de Timoteo, quizá vio la teofanía de Eunice, quizá vio la teofanía de Loida, de Lidia de Tiatira, de Julia y Andrónico, de todos aquellos que vinieron bajo su ministerio, ahí estaban. Amén. Porque él fue exactamente al mismo lugar donde fue el apóstol Pablo. Pero sigue la incógnita. En 2 de Corintios, el capítulo 12, él solamente dice que oyó. Palabras inefables. El hermano Branham, cuando fue más allá de la cortina del tiempo, dijo: la palabra sublime ni siquiera se acerca a eso. Amén. Bueno, pero Pablo, años antes, quizá 2 años antes, él dejó entrever algo. Vamos a ir a 1 de Corintios. Amén. El capítulo 2, el verso 9. Miren, cada una de estas escrituras, hermanos, escuchen, cada una de estas escrituras usted solamente podrá darle el blanco y colocarlas correctamente si las coloca exactamente como el profeta las colocó. Amén. De otra manera, muchas escrituras no tienen sentido. 1 de Corintios, ¿qué le dije? 2:9. ¿Qué cosa? Antes, como está escrito, aquí Pablo toma la escritura que ya había hablado Isaías. Hermano, mire, yo le he dicho, el apóstol Pablo, siendo un maestro escritural, él todo lo que habló lo tenía que basar en la ley. Por eso él mismo le dijo a los hebreos que la ley era la sombra de los bienes venideros. Si usted nota, tomando todas las epístolas de Pablo, desde Romanos hasta Hebreos, hoy en día los teólogos disienten y dicen: no, Pablo, por ejemplo, si usted trae una Biblia versión 60, solamente dice epístola a los hebreos. Pero si usted trae una versión antigua, dice epístola del apóstol Pablo a los hebreos. Sí dice. El hermano Branham en el libro de Hebreos dijo: mire, hay personas que atribuyen esta epístola de Hebreos a Apolos, teólogos, porque ellos dicen que fue escrita en un lenguaje, ¿cómo le llaman ellos? Ahorita no recuerdo la palabra, y no importa qué palabra ya no saben ellos. Dicen que por el lenguaje en el cual fue escrita la carta a los hebreos, que no pudo haber sido de Pablo. Pero quiero decirle, ¿quién mejor que Pablo conocía la ley, el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? El tabernáculo, como Pablo? Aparte de eso, Dios a través de su profeta le puso el sello a esto. Y en el mensaje de Hebreos, el hermano Branham nos dice que fue Pablo el que escribió la carta a los hebreos. Amén. Ya escuchamos esa serie aquí en la iglesia, y el profeta siempre, al menos en en los 3 primeros sermones, él dice que fue Pablo el que escribió esta epístola a los hebreos. Ahora, si usted estudia todas las epístolas de Pablo, desde Romanos hasta Hebreos, Pablo cita muchas veces los Salmos, cita Génesis, cita a Moisés. Pero si usted nota, hay alguien al cual Pablo cita más veces, y es a Isaías. Aleluya. Usted estudia. ¿Por qué? Porque un solo libro es una Biblia completa. El libro de Isaías es una Biblia completa. Por eso, mira, hay Biblias que tienen libros que son llamados apócrifos. Apócrifos creo son 72 libros. Pero ¿cómo usted y yo podemos tener la certeza que tenemos la Biblia correcta? Porque Isaías en su libro escribió 66 libros, y esta Biblia que nosotros tenemos tiene 66 capítulos.
Si usted estudia con detenimiento el libro de Isaías, va a encontrar que Isaías habla de la creación, desde antes de la creación, del huerto del Edén, lo trae hasta el Mesías, habla de la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, habla de la tribulación, habla del milenio, de la nueva Jerusalén y al final del juicio del trono blanco. Todo en un solo libro. Ahora, Pablo está citando aquí a Isaías en esta escritura de Primera de Corintios, el capítulo 9, perdón, el capítulo 2, el verso 9, y dice: antes, como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito, Pablo? Cosas. Aquí ya no solamente habla que oyó, cosas que ojo no vio. ¿Es verdad? Ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Bueno, pero ¿cómo nosotros podemos tener la certeza que esta escritura, Pablo se está refiriendo a la experiencia que tuvo cuando fue trasladado al tercer cielo? ¿Cómo nosotros podríamos saber? Miren, a medida que viene la revelación o que pasa el tiempo, la revelación se abre más. Amén. Isaías escribió esa escritura por inspiración del Espíritu Santo. El apóstol Pablo viene y toma esa escritura, y él, aunque no dice que él no la revela, solamente dijo: yo quiero decirles, como escribió Isaías, que cosas que ojo no vio. Pero no solamente eso, que oído no oyó, ni que han subido del corazón del hombre, o sea, que el hombre hubiese pensado, son aquellas que Dios tiene preparadas. ¿Para quién? Para los que le aman. Ahora, regresamos. ¿Cómo nosotros podemos tener la certeza que esa escritura se refiere a cuando Pablo es llevado al tercer cielo? Aquí mire lo que dice el hermano Branham en Alusión, parte 3, párrafo 22. Y con razón, yo creo que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. ¿A dónde? Aquí, ya sabemos esto, ¿verdad? Pablo fue arrebatado al tercer cielo y él vio cosas. Escuchen, en 2 de Corintios él solamente dijo que oyó, pero aquí Pablo está diciendo: y él vio cosas de las cuales no le fue conveniente hablar. Pero mire lo que dice el profeta. Y un día él dijo, Pablo, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha subido en corazón de hombre lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Que esta escritura que el profeta está citando no es 1 Corintios 2:9. Pero entonces, ¿por qué William Branham la coloca con la experiencia que Pablo tuvo de haber sido arrebatado al tercer cielo? Porque Pablo, así como William Branham, él dijo: la palabra sublime ni siquiera lo toca, ni siquiera se acerca. Por eso Pablo dijo: cosas que ojo no ha visto. ¿Quién las ha visto? Ni ha oído, ni el hombre siquiera se ha imaginado que existe. Son aquellas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Refiriéndose a qué? A esta experiencia que tuvo. Dijo: hermanos, ustedes ni se imaginan, no saben. Ustedes tendrían que haber ido allá para saber de lo que yo les estoy hablando. Lo mismo que el profeta Dios pudo haber dicho. ¿Quién se pudo imaginar aquello? Ahora, ¿qué es lo importante? Aunque nosotros no fuimos allá, yo creo que es absolutamente la verdad. Termino con esto. Así como en el Antiguo Testamento hubo un Josué que cruzó de aquel lado de la tierra, y no fue solamente para ir de turista, sino que él trajo una evidencia. De hermanos,
Mire, no importa. Por eso yo ahorita entiendo por qué muchos de los teólogos están tratando de desacreditar esta experiencia de Pablo, los teólogos de afuera. Mucha gente de la que conoció al hermano Branham siempre buscaban, como dicen por ahí, el negrito en el árbol. No lo había, pero ellos se imaginaban que había. Bueno, ¿cómo en el cielo puede haber animales, hermano Branham? Y él condescendía y él les dijo, yo no les dije que fui al cielo. Usted ha leído los sellos. Pero él fue al cielo. Pero a veces él tenía que condescender a la incredulidad de la gente para que la gente de alguna manera quedara satisfecha. O sea, si usted dice que no fue al cielo, no me voy a pelear con ustedes. Está bien, no fui, punto. Pero él sabía dónde había ido. Y yo sé a dónde fue. Yo no tengo la más mínima duda que él fue a esa sexta dimensión. Que fue al mismo lugar donde el apóstol Pablo fue 2000 años atrás. Y que vio las mismas cosas, aunque no vio a la misma gente. Él vio, Pablo tuvo que haber visto solo a sus convertidos, y William Branham solo vio a sus convertidos. Ahora, a este lugar, al tercer cielo, que hoy el profeta nos reveló su nombre y nos dijo que es llamado la sexta dimensión. Por eso es verdad. Le decía de Josué, con esto termino. Miren, una de las cosas que yo siempre trato de hacer es nunca esconderle nada de lo que dijo el profeta a la gente. Porque algún día lo van a descubrir y van a decir, bueno, ustedes, por los motivos que tengas, escondió eso. Termino con esto. El hermano Branham dijo que Josué es un tipo del Espíritu Santo. Y uno de estos días vamos a escuchar adopción. Ahí el profeta lo dice. ¿Es verdad? Pero también dijo que Josué es un tipo del ministerio de este último día. ¿Quiere que se lo repita? Mensaje paradoja predicado en Phoenix en 1965. Josué es un tipo del ministerio de este último día. Yo le estoy citando solamente lo que William Branham. Josué fue y trajo evidencias, mientras que el reporte de los demás espías era un reporte maligno. Él dijo, hermanos, hay una tierra, hay un cielo, hay un lugar, y yo les traigo una evidencia de que sí existe. Hermano, qué glorioso que después de 2000 años un profeta de Dios nos trajo el cielo tan cercano a la tierra, que está prácticamente a 20 pies, de tal manera que casi lo podemos palpar. Eso es verdad. Él dijo que él estuvo en ese lugar y dijo que ya no podía seguir ser el mismo William Branham que era antes. ¿Por qué? Mire, y qué cosa tan preciosa. ¿Usted se acuerda que después vamos a ver eso, que el profeta de Dios en 1954 decía que él, cuando llegara al cielo, iba a pensar que Orman Neville era una nubecita que iba pasando por ahí flotando en el aire? Dijo, yo no lo voy a poder abrazar ni tocar, solamente le voy a decir, hola hermano Branham, buenos días, hermano Neville, ¿cómo está usted? Era el pensamiento que él tenía. Pero llegó un tiempo en que él fue y ya nos dijo con certeza que allá no hay nubes, hermano. Ahí hay redimidos, hay teofanías de santos que han sido predestinados para vivir en esa edad y que han recibido este mensaje que Dios envió. Amén. Usted dice, ¿qué de las denominaciones? Yo no puedo dar razón de otras cosas porque no sé, pero lo único que tengo la certeza es que el ángel le dijo, son tus convertidos. Amén. Mire, esto nos debería realmente ayudar a valorar lo que tenemos. Así como hablábamos en la escuela dominical, que el ángel le dijo, tú no le puedes enseñar cosas sobrenaturales a bebés pentecostales. La gente le ha dicho, oye, ya nos dijo que somos bebés. No fue William Branham tratando de menospreciar a alguien por el hecho de ser pentecostal. El ángel le dijo eso. Y el profeta se mantuvo siempre en el mismo dicho del ángel. Tú no les puedes enseñar cosas sobrenaturales a bebés pentecostales. Amén. Si él dijo bebés pentecostales, ¿cómo puedo yo decir otra cosa? Sería ir en contra de lo que el profeta dijo. Si el profeta los llamó, y ya sabemos por qué, sigue siendo bebés pentecostales. Ahora, si el profeta de Dios dijo
y nos dijo que el ángel le dijo: estos son tus convertidos, de los demás usted no me pregunte, porque yo no le puedo dar eso. Claro, amén. Lo único que yo sé es que si fueron convertidos bajo el ministerio de este último profeta, son los que él vio. Los demás, solamente Dios sabe. Y no estamos aquí para decir que están en, yo no sé nada. Solamente William Branham, un ángel de Dios le dijo: estos son tus convertidos. Amén. Sin duda alguna, Pablo, póngase de pie. En esta experiencia también vio a sus convertidos. De los fariseos, los saduceos, los herodianos, ¿dónde están? No sabemos, ni estamos muy interesados en ellos. Pero él le dijo, quizá la voz le dijo: Pablo, estos son tus convertidos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios, la cual, Señor, es verdad. Padre, estas son cosas tan maravillosas y tan preciosas que tú nos has dado, Señor, que tú has descubierto, así como Pablo, Señor Jesús. Aquel plan tuyo poco a poco se vino desarrollando hasta llegar, Señor Jesús, a una revelación total, Señor. Porque tú prometiste que en los días de la voz del séptimo ángel los misterios de Dios serían consumados o revelados, así como tú lo anunciaste a tus siervos los profetas, Dios. Gracias, Señor, Padre Celestial, porque tú nos permitiste escuchar estas cosas, Dios. Padre, que están en tu palabra y en tu mensaje, Señor. Padre, si tan solo pudiéramos valorar esto, Señor Jesús. Y yo no lo digo para traer un crédito a mi persona, porque es lo que tu profeta dijo, Señor. Si tan solo, Padre Celestial, pudiéramos valorar estas cosas, Señor. Quizás se nos ha hecho tan rutinario, Señor. Padre, conmueve mi corazón, Señor, cuando uno escucha gente, Dios, de Sudamérica, de aquí mismo, de México, Señor. Padre, para nosotros como asamblea local a veces nos quedamos con nuestra vista perdida en el espacio, Señor. Padre, pero quizá las cosas tienen que ser así, Señor. Te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo.